¿Qué tal amigos navegantes? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que normalmente, habitualmente yo lo explico en mis cursos de GPS y de navegación electrónica, pero esta vez lo voy a estar explicando detalladamente, como hago habitualmente en mis cursos, para todos ustedes, aunque no hayan sido alumnos míos. ¿Por qué? Porque es un tema recurrente en donde veo que mucha gente se confunde y la verdad que es mi interés derribar algunos mitos y mostrar otras realidades. Concretamente me voy a referir al tema GPS, GLONASS, EGNOS, WAS. ¿Qué es todas esas cosas, esos acrónimos que tanto hablamos o conocemos o repetimos sin saber de qué estamos hablando? Entonces, vamos a meternos en ese campo. Voy a dar algunas explicaciones, voy a explicar cómo funciona el sistema GPS, qué es el EGNOS, qué es el WAS, qué es el GLONASS, ¿sí? Para que después ustedes mismos saquen sus propias conclusiones más allá de mi opinión personal. Bueno, entonces primero que nada considero que es muy importante, vamos a empezar por la explicación de cómo funciona el sistema GPS, para luego explicar el resto, porque está todo directamente relacionado. Entonces vamos a buscar acá la presentación que yo tengo, ahí la pueden ver. ¿Eh? El acrónimo CGPS significa Sistema de Posicionamiento Global, en donde acá estamos explicando que bueno, los dueños y los creadores del sistema son el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este sistema se lo ideó a finales de la Segunda Guerra Mundial y quedó disponible para uso civil, para uso, digamos, de todos nosotros, a finales de la década del 70, principios de los años 80, en donde en aquellos años se llamaba navegador satelital y no GPS, puesto que era un artefacto muy voluminoso, muy caro, muy costoso, y que luego de varios avances tecnológicos, lo único que hacía el navegador satelital, bueno, nada más y nada menos que darnos nuestra posición en latitud y longitud, pero no todas las 24 horas del día como hoy por hoy, sino que determinada cantidad de horas del día solamente cuando se lograban combinar la señal simultánea de por lo menos 4 satélites en forma simultánea, como recién dije, para que el equipo pueda posicionar. Entonces, el equipo, mediante un display electrónico, nos daba nuestra posición en latitud y longitud, cuya posición nosotros lo que hacíamos era trasladarla a la carta náutica papel y ahí sabíamos con bastante precisión, ahora después voy a estar hablando del tema de la precisión, en qué sitio nos encontrábamos, ¿ok? Bien, entonces, a partir de que empieza en el mercado, irrumpe el GPS, ¿sí? La diferencia entre un navegador satelital y un GPS es que el GPS, además de darnos lo que acabo de explicar, que es nuestra posición, además de hacer eso, tiene un pequeño computador adentro que se encarga de calcular muchos datos de navegación, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que decir que el sistema está compuesto por 3 segmentos, como lo dice en esta pantalla, ¿sí? Entonces ahí tenemos el primer segmento, que es el segmento que se le conoce como espacial, que consta de 32 satélites que pertenecen a la constelación Navstar. Ustedes saben que hay satélites para comunicaciones, satélites para tomar fotografías, satélites para meteorología, y estos, bueno, muchos otros tantos más, y estos que son específicamente satélites Navstar para posicionamiento satelital. Bueno, ahí dice 24 en uso y 8 en reserva. Ese dato quizás sea un poco ya atrasado, porque puesto que hay muchos más en uso, ¿sí? Pero no cambia mucho. Lo que sí es importante es que siempre hay satélites de reserva, de manera tal que, como ustedes saben, los satélites tienen una vida útil, digamos, limitada. Entonces, cuando en algún momento un satélite queda fuera de servicio por diferentes causas, automáticamente los dueños del sistema ponen en funcionamiento uno sin necesidad de tener que urgentemente lanzar un cohete al espacio para poner un satélite en órbita y todo eso, ¿ok? Hablando de órbita, los satélites orbitan en 6 órbitas diferentes, ¿sí? Garantizando una cobertura global
en todo el planeta, por eso es GPS, Sistema de Posicionamiento Global, garantizando cobertura total, incluyendo los polos. Ustedes saben que son las zonas más difíciles para navegar. Y cuando digo navegar, no solo me refiero a navegar por agua, sino también por aire y, por supuesto, por tierra. Los satélites envían señal a la Tierra en la banda de SHF. Ustedes conocen todos el VHF. VHF quiere decir muy alta frecuencia, ¿sí? Después del VHF viene el UHF, que es ultra alta frecuencia, y luego viene el SHF, que es súper alta frecuencia. Para no confundirlos mucho, no quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero para tener una idea de qué estamos hablando, la banda de VHF, por ejemplo, marina, estamos hablando de 156 MHz, ¿sí? En este caso, en la banda de SHF, super alta frecuencia, estamos hablando de 1400 a 1500 MHz, Por eso es super alta frecuencia. Cuanto más alta es la frecuencia de radio, menor es el ancho de banda. Y cuando digo ancho de banda, no me estoy refiriendo al ancho de banda de internet, sino al ancho de banda de una frecuencia radial, ¿okay? Esto es así, se ha elegido que sea así, para que cuanto menor ancho de banda tenga justamente esa frecuencia radial, que es donde llegan las señales de GPS de los satélites a la Tierra, como tienen que pasar esta misma por todas las capas de la atmósfera, cuanto más angosta sea ese ancho de banda, mayor penetración va a tener para poder atravesar todas las capas de la atmósfera. El segundo segmento se lo conoce como segmento terrestre o de control. Básicamente, como lo pueden ver, estamos hablando de 5, hoy ya son 7 estaciones, pero tampoco va a cambiar mucho el concepto. 7 estaciones que se encuentran diseminadas en distintas zonas del planeta Tierra, por supuesto, que lo que hacen es monitorear el sistema y mantenerlo, ¿okay? Están diseminadas por distintas partes del planeta en lugares clave, según los dueños del sistema, donde es necesario mantener ese monitoreo. Puedo agregar que hasta el año 2010, Argentina casi cuenta con una de estas estaciones de control y monitoreo en la provincia de Córdoba, pero al final se decidió instalarla en la isla Ascensión, como lo pueden ver en la pantalla. De todas maneras, no cambia en lo más mínimo la precisión del sistema, que tengamos cerca o no tengamos cerca un segmento de control. ¿Qué hacen estas estaciones de control? Hacen lo que ven acá, ¿okay? La banda de SHF de los satélites de GPS se compone de L1 y L2, banda 1 y banda 2. En la banda 1 llega la información de los satélites que están, vamos a decir, en el cielo, y esta información es recibida por las estaciones de control, como pueden ver en esta imagen. Procesan, corrigen errores y luego envían la información de vuelta a los satélites para que en la banda L2 vuelvan a bajar a la Tierra. Esa es la función que cumplen las estaciones de control y monitoreo, que se las conoce como estaciones terrestres, que es la etapa 2, digamos, el segmento 2 terrestre de los sistemas GPS. Y por último, tenemos el segmento de usuario, que no es ni más ni menos que nosotros, vamos a decir, los felices poseedores de un sistema, de un receptor GPS. Fíjense que yo estoy diciendo receptor. ¿Por qué? Porque justamente el sistema GPS solo recibe, no transmite nada. ¿Y qué es lo que está recibiendo? Lo que estábamos explicando recién. Justamente, la información que viene de los satélites ya corregida por la estación terrestre, ¿sí? Y procesada para hacer información que luego vuelca nuestros GPS en nuestra pantalla, ¿no? Entonces, la información que reciben los GPS, los sistemas receptores GPS, es la que transmiten los satélites, ¿sí? Y que mediante el sistema del principio de triangulación es que calcula la posición exacta de la persona sobre el planeta. Vamos a decir persona, pero puedo decir un barco, puedo decir un auto, un avión, un tren, cualquier objeto móvil o no móvil que tenga un receptor GPS. Bien, explicado esto, ahora vamos a explicar cómo es eso del sistema del principio de triangulación. Bueno, es muy fácil, fíjense. Lo que vemos acá es la señal
que le está llegando al GPS, al receptor GPS, cuando solamente es capaz de tomar la señal de un solo satélite. Pero antes de continuar con esto, quiero explicarlo fácilmente para que se entienda lo que voy a explicar ahora. El principio de triangulación es lo mismo que nosotros hacemos cuando hacemos navegación costera y, mediante el uso de una pílula, tomamos la marcación o la demora a un objeto notable en la costa, para luego trasladarlo en la carta náutica, ¿sí? Y mediante dos o tres objetos podemos determinar nuestra posición. Ahí estamos hablando de ángulos horizontales mediante marcaciones o demoras visuales. Bueno, esto es exactamente lo mismo, solamente que el ángulo es vertical, por así decirlo, porque viene, digamos, del cielo, donde están los satélites orbitando, a la Tierra, y no son marcaciones visuales, sino es mediante la onda de radio, como explicamos recién, en la banda de SHF. Entonces, cada vez que encendemos un equipo GPS, todo GPS lo primero que hace cuando lo estamos encendiendo es hacer un chequeo en su memoria interna, en donde lo que va a chequear son dos datos vitales, fundamentales para que un GPS funcione como un receptor GPS y no como un pisapapeles. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros encendemos el GPS va a buscar en su memoria interna el efeméride GPS y el almanaque GPS. Estos son los datos vitales que necesita tener todo GPS internamente para poder posicionarse. Si un GPS, cualquier marca, cualquier modelo, pierde esos datos, o sea, pierde su memoria interna, ya no sirve más como GPS, ya pasa a ser un simple pisapapeles. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros para que no se pierdan esos datos? Es muy simple. Esos datos se mantienen adentro de la memoria GPS gracias a una batería interna que tienen todos los equipos dentro. Esa batería interna es una batería como si fuera la pila de un reloj, pequeñita, con la única diferencia que es una pila recargable. ¿Y quiénes son las encargadas de recargar esa pila? Tanto sea las pilas externas que le ponemos al equipo si estamos usando un equipo portátil de mano, o bien un equipo fijo cuando lo alimentamos a la corriente de 12 volt o el voltaje que sea en la embarcación. Es por eso que es muy importante, pero muy importante, para prolongar la vida útil de cualquier GPS, de cualquier marca y de cualquier modelo, desde los más baratos hasta los más caros, por lo menos una vez por mes encender el equipo y esperar a que tome señal. ¿Por qué? Porque al encender el equipo le estamos dando corriente al equipo o le estamos introduciendo las pilas al equipo si es portátil, y de esa manera estamos recargando primero que nada la batería interna que yo acabo de mencionar. Y segundo, el equipo, al posicionarse, lo que logra es almacenar más datos a futuro de su almanaque GPS y de su efeméride GPS, y de esa manera conserva en su memoria interna los datos a futuro. Explicado esto, continúo con lo que estaba explicando recién, que lo que estamos viendo en esta pantalla, que es simplemente lo que ocurre cuando una vez que el equipo acudió a su memoria interna para recabar esos datos, entonces el equipo ya sabe que la última vez que estuvo encendido estuvo en los alrededores de tal lugar, vamos a decir la plaza, que tenemos ahí a la vista, como ejemplo, y fue tal día a tal hora. Ustedes saben que el dato de la hora y del día es vital para el sistema de posicionamiento GPS. Bien, al cabo de unos instantes el equipo va a tomar la señal de un segundo satélite. Y cuando toma la señal de un segundo satélite, ¿sí? Ahí lo que pueden ver en pantalla es lo que ocurre, que ya tenemos, digamos, dos objetos notables. Tenemos la plaza y el hotel. Fíjense que estoy mostrando círculos y no líneas rectas. ¿Por qué? Porque la onda de radio, si bien, como yo explicaba, es de muy alta frecuencia y todo lo que expliqué recién, pero siempre hay un pequeño error en el sistema. Entonces, con la señal adquirida de por lo menos dos satélites, podemos determinar que estamos en cualquiera de esos dos puntos azules, que es la parte donde se solapan los dos círculos, las dos circunferencias. Una vez que, y solamente una vez recién después que el equipo toma la señal de por lo menos tres satélites, ahí se logra el efecto de triangulación. Estoy dando como ejemplo la plaza, el hotel y el aeropuerto,
Y fíjense que ahí sí ya el equipo es capaz de darnos nuestra posición en latitud y en longitud. Cuanta más señal de satélites adquiere el equipo, mejor va a ser su precisión en cuanto al posicionamiento. ¿Okay? Pero ya con la señal de por lo menos 3 satélites, todo GPS es capaz de dar nuestra posición en 2 dimensiones. Esto quiere decir latitud y longitud. Esas son las 2 dimensiones. Cuando toma la señal de 4, 5, 6, 10, 12, 18 satélites, ahí ya es capaz de darnos nuestra posición, no solo con mucho menos margen de error, que ya después vamos a hablar del error, sino que además el equipo es capaz de darnos nuestra posición en 3 dimensiones. ¿Qué estoy diciendo? Latitud, longitud y la altura. Para nosotros los navegantes la altura realmente no tiene ninguna importancia porque siempre nos encontramos al nivel del mar o a una altura preestablecida y no nos va a cambiar nada. Pero para un piloto de avión o para una persona que se dedica al alpinismo, la altura, por supuesto, que sí es un factor fundamental y importante. Bien, entonces, tal cual como se explica en esta última pantalla, cuanto más señales de satélites sea capaz de adquirir el equipo en forma simultánea, mejor va a ser nuestra precisión en cuanto a la posición que tenga el equipo. Pero no se olviden de este pequeño detalle. Esto está aclarado en todos los manuales de todos los GPS. Los receptores GPS de uso civil son capaces de brindar nuestra posición, en el mejor de los casos, con un error de 5 metros, pero presten atención a este detalle fundamental, en el 95% del tiempo, no en el 100% del tiempo. Ojo con este detalle y ya lo vamos a estar hablando luego. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son entonces las fuentes de error que puede tener un GPS? Bueno, todas las capas de la atmósfera, cuando la banda de SHF, la frecuencia de radio, como hablamos al principio, tiene que ir atravesando todas las capas de la atmósfera, eso es una fuente de error. Posibles rebotes en objetos solamente se da cuando estamos en la ciudad. O sea, cuando la señal, en vez de llegar directamente desde el cielo, está llegando, por ejemplo, rebotando en un edificio y no en forma directa. En el agua eso no nos pasa. Lo que sí es importante es lo que sigue ahora. La geometría de los satélites sí es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos todos los satélites en la constelación arriba nuestros, apiñados por decirlo de una manera, la geometría va a ser mala. ¿Okay? Entonces el error se agranda. O lo mismo, si los satélites están demasiado dispersos arriba de nuestro cielo, también la geometría es mala. Contra eso, amigos, no se puede hacer nada, solamente esperar, porque dijimos que cada satélite da 2 vueltas a la Tierra por día en 6 órbitas diferentes. Entonces, si tenemos el caso de que si se puede dar que tengamos una mala geometría, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente esperar unos minutos, ni siquiera una hora, unos minutos, en donde van a ver que los satélites se van a ir acomodando solos arriba de nuestro cielo y luego vamos a tener de vuelta una buena geometría con un buen error, con un mínimo error, quiero decir. Como podemos determinar que el error es vamos a promediar los 5 metros como explicamos antes. Por último, tenemos los errores propios y exprofesos creados por los dueños del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone, y digo se supone, que los dueños del sistema, o sea, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que son los dueños del sistema GPS y Navstar, se supone que ellos no tienen error, tienen 0 error o un error mínimo. ¿Okay? Y que para nosotros, que somos los usuarios GPS para un uso civil, particular, deportivo, sin ánimos de lucro, ahí ellos a propósito nos inducen un pequeño error exprofeso, que es importante resaltarlo. Por último, ahí podemos ver lo que yo explicaba al principio. Esta es la gran diferencia entre un navegador satelital y un GPS. ¿Por qué? Porque el GPS, como recién explicaba, es mitad un receptor de radio y mitad un procesador que, mediante un pequeño computador que tiene instalado dentro, es capaz de darnos todos estos datos que están viendo en pantalla, los cuales no me voy a extender ahora porque ya los explico habitualmente en todos mis cursos y creo que no vale la pena que dé demasiadas explicaciones. Bueno, esto ha sido la parte inicial, ¿sí? De esta manera quiero
dejar bien en claro que está explicado a grandes rasgos, porque no quiero entrar en detalles técnicos, por un lado, porque no soy ingeniero y no poseo esos detalles técnicos, y por otro lado, que digamos que nos estaríamos alejando por completo del informe que quiero dar acá en el asunto que nos compete, que es el tema GPS. Lo importante es que quedó claro cómo es que el sistema GPS se posiciona en el cielo, cómo es que los equipitos cuando los compramos, le ponemos las pilas y lo dejamos bajo cielo abierto, se posicionan lo más rápido posible, cada vez con una velocidad superior, ¿sí? Y en todo momento y bajo cualquier condición climática, que esto es importante destacarlo, el equipo es capaz de darnos nuestra posición, rumbo, velocidad. Quiere decir que en definitiva el GPS hoy por hoy, bueno, no hoy por hoy, sino ya hace rato, el GPS soluciona, vamos a decirlo así, de los cuatro problemas fundamentales que tiene un navegante, soluciona 3. O sea, soluciona posición, rumbo y velocidad. Me estaría quedando pendiente el cuarto, que es profundidad, pero eso ya le queda a cargo del Coyorda. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar del sistema WAAS. Bueno, muy bien. Hasta acá aprendimos cómo funciona un GPS de uso civil, común y corriente. Recién estábamos hablando de los errores que tiene un GPS de uso civil, como este, por ejemplo, un Garmin 78 común y corriente, ¿sí? Para múltiples usos, no solo náuticos, sino también terrestre. Ahora, ¿cómo podemos mejorar ese error? Siempre vamos a promediar que ese error ronda los 5 metros. Vamos a decir, como dijimos antes, ese error ronda los 5 metros. Entonces, ¿de qué manera es posible reducir ese error? Y también, en cuanto a la navegación deportiva amateur, vamos a hablar si es necesario o no reducir ese error. Bien, una de las formas de reducir ese error es mediante el sistema WAAS. Ese sistema lo van a poder encontrar en cualquier GPS hoy por hoy de Garmin o de cualquier marca, ¿sí? Y mucha gente me pregunta de qué estamos hablando, ¿sí? Ahí lo pueden ver en pantalla. ¿Qué es el WAAS, el WAAS? Bueno, esta es una de las maneras de bajar el error. Justamente, se trata de un sistema de satélites y estaciones terrestres que proporcionan correcciones de señal a todo lo que explicamos antes, a todo lo que vimos antes, al GPS común y corriente, con lo cual le da una mejor precisión de posición. Bueno, ¿cuánto es ese mejor? ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto mejora? Normalmente en un promedio hasta 5 veces mejor, pero esto es medio relativo, ¿no? Dijimos que un receptor con el sistema WAS puede dar una precisión de posición de menos de 3 metros. Eso es lo que estamos diciendo, a eso quiero llegar. También, recuerden, menos de 3 metros, pero también en el 95% del tiempo. Ojo con este detalle, nunca hablamos del 100%, ¿sí? Y lo más lindo que tiene el sistema WAS es que no hay que comprar nada y no hay que pagar nada. Está disponible en forma completamente gratuita. Pero esperen, vamos de a poco. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, y el Departamento de Transporte, ¿sí? son los que están desarrollando el programa WAAS para uso en aproximaciones de vuelo de precisión, ¿sí? O sea, hoy por hoy, el GPS por sí solo no es capaz de cumplir con los requisitos de navegación que pide la FAA, dada la poca exactitud que tiene y la poca disponibilidad que tiene. Entonces el WAS corrige los errores de señal de GPS, como explicamos antes, por las perturbaciones de la capa de la atmósfera, el tema, todo lo que expliqué antes, ¿sí? Y proporciona información de seguridad integral con respecto a la calidad de los GPS comunes y corrientes. ¿Pero cómo funciona? Bueno, es muy fácil. El sistema consta de 25 estaciones de referencia terrestre, que son las que están viendo en pantalla, ubicadas en todo el territorio de Estados Unidos, que monitorean los datos de satélite GPS. Algo parecido a lo que explicamos antes del segmento de terrestre, ¿se acuerdan del segundo segmento? Acá está la diferencia, 2 estaciones principales, ¿sí? O sea, 2 satélites geoestacionarios. ¿Qué quiere decir esto?
que son dos satélites que giran junto con la Tierra, no alrededor de la Tierra, sino junto con la Tierra, o sea que están en el mismo sitio, en el mismo lugar. Uno en la costa este y otro en la costa oeste de Estados Unidos, son los que se encargan de hacer también el factor de corrección. Entonces, esta corrección representa la órbita de los satélites GPS y la desviación, vamos a decir, se dice vulgarmente de reloj, pero en realidad, claro, porque yo explicaba más temprano que el dato de la fecha y la hora es fundamental para el posicionamiento GPS, ¿sí? Entonces, mediante este sistema, el mensaje diferencial corregido se transmite a través de uno de los dos satélites geoestacionarios, o satélites en posición fija, a los sistemas, a los receptores GPS que tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Vamos a hacerlo fácil y breve para que no se me mareen, porque no quiero tampoco entrar en detalles tan técnicos. Bueno, la cobertura, actualmente la cobertura WAS está solo disponible en Norteamérica. Entonces, esto es un detalle muy importante. Quiere decir que funciona del Ecuador, en realidad ya a partir del Ecuador, que es latitud 0, hacia el norte, ya funciona. Obviamente, en territorio o en mares de Estados Unidos va a funcionar mejor todavía. Entonces, para algunos usuarios de Estados Unidos, la posición de los satélites sobre el Ecuador hace que sea difícil recibir las señales, ¿sí? Porque a veces los árboles o las montañas pueden obstruir la vista al horizonte. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque si estamos al sur de Estados Unidos, ya el cielo, ¿sí? Ya mejor dicho, la señal va a venir muy paralela a la Tierra y no del cielo, por decirlo de una manera fácil, ¿sí? Entonces, el WAS ofrece una muy buena cobertura, tanto en tierra como en el mar, dentro del territorio o del mar territorial de Estados Unidos, ¿sí? Que esto es muy importante, ¿sí? Entonces, lo que sí es importante también, y ya para cerrar con el tema WAS, quiero que sepan que dentro del, fuera, digamos, en realidad, fuera del territorio, del mar territorial de Estados Unidos, o vamos a decirlo más fácil todavía, al sur del Ecuador, aquí en Argentina y en Latinoamérica, América del Sur, si activamos el WAS en el equipo, lo único que vamos a lograr es degradar la señal. De manera tal que no hay que activar el WAS acá en el equipo. Lamentablemente, aquí se genera un efecto totalmente contrario a lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sistema está hecho, como yo recién explicaba, para que funcione solamente en Estados Unidos y su mar territorial. ¿Ok? Entonces, por eso esta recomendación vale mucho, pero solamente en Estados Unidos. Vamos a ver, porque hay más todavía para aprender con respecto a los sistemas de corrección. Bueno, fenómeno. Hasta acá creo que se va entendiendo, ¿sí? Recuerden que no quiero marearlos, no quiero confundirlos, todo lo contrario. Quiero ser lo más detallado posible, pero al mismo tiempo simple, porque no quiero entrar en detalles técnicos que, repito, ni yo domino ni tampoco vienen al caso. Otro sistema que funciona muy parecido al WAS, pero en Europa, se llama EGNOS. A ver, se los voy a mostrar acá para que vean de qué estamos hablando, ¿sí? El EGNOS se trata de un sistema muy, pero muy parecido al WAS que funciona en Europa. También es un sistema de aumentación basado en satélites que está desarrollado por la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea, ¿sí? Esto está ideado como un complemento también al GPS y al GLONASS, del cual vamos a hablar después de esta explicación, para proporcionar de esta manera una mayor precisión y seguridad en las señales, permitiendo una precisión inferior aproximada a los 2 metros. Acá estamos hablando de que consiste en sistema, como dije recién, muy similar al anterior, pero en este caso estamos hablando de 3 satélites geoestacionarios, ¿sí? Y las estaciones que vimos recién en tierra, diseminadas por toda Europa. Es una red de estaciones terrestres que son las encargadas de monitorizar los errores de las señales de GPS y actualizarlos enviando la corrección por el sistema que se llama EGNOS. Este sistema empezó a funcionar también en el año 2005, más o menos en simultáneo con Estados Unidos, con el WAS, y la verdad que viene un poco más avanzado que el WAS, ¿sí? En el año ya 2009
ya quedó, digamos, prácticamente anunciado oficialmente por la Comisión Europea. Y el sistema, sin embargo, presten atención a este detalle, debería ser cualificado para su uso en aplicaciones de seguridad a partir del 2010 por la agencia de supervisión GNSS. ¿Saben de qué estoy hablando cuando digo la GNSS? Global Navigation System and Satellite. ¿Ok? Eso es la GNSS. Es muy importante que esto lo tengamos en claro, ¿sí? Puesto que es la que se encarga, la agencia esta, de todo el monitoreo y control de todos los sistemas que existen en el mundo, para justamente monitoreo y control. Entonces, dijimos que el sistema EGNOS es totalmente compatible con el que mencionamos antes, con el WAS, y el sistema EGNOS está compuesto por 40 estaciones de referencia y 3 satélites geoestacionarios. Bueno, hay mucho más para contar sobre esto, pero realmente me parece que no tiene mucho sentido que yo me extienda, puesto que acá lo que importa es que ustedes tengan en claro que mediante el sistema EGNOS también se logra reducir de esos más o menos 5 metros de error a 2 metros, o quizás 1,5 metros también, al igual que el WAAS. Pero lo mismo que antes, dijimos que solamente esto va a funcionar en Europa. Acá en Latinoamérica o en África, quiero decir, en el hemisferio sur, lamentablemente por ahora seguimos rezagados. Bueno, vamos a hablar ahora entonces, por último, del famoso sistema GLONASS. ¿Cuántos acrónimos juntos que estoy diciendo, no? Bueno, el GLONASS no es ni más ni menos, vamos a verlo acá en pantalla, el GLONASS no es ni más ni menos que el sistema, vamos a decirlo así, fácil, GPS de los rusos, ¿ok? Ahí está, ahí se ve. En la época de la Guerra Fría se controlaban muchísimo mutuamente, ustedes saben, ¿no? Entonces, Estados Unidos tenía y tiene el sistema GPS y Rusia tiene el sistema GLONASS, que también es un sistema de navegación global por satélite, solamente que en vez de llamarse GPS se llama GLONASS, ¿sí? Del acrónimo en ruso de lo que sería navegación global por el sistema Sputnik Novaya. Sputnik Novaya, así se llama. Es un sistema de navegación global por satélite, también que depende de la sigla GNSS, ¿sí? Mediante la localización geográfica sobre la superficie terrestre, se trata de una de las alternativas a Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ¿qué les puedo contar? Les puedo contar exactamente lo mismo que les conté antes, al principio de todo, cuando hablamos del GPS. Solamente que esta constelación de satélites es otra, completamente diferente, que pertenecen a otra red que se llama GLONASS en vez de GPS. Son 31 satélites en total, 24 activos, 3 de repuesto y 2 de mantenimiento. Estos valores pueden cambiar, pero no difiere mucho, ¿sí? Este sistema empezó a funcionar un poquito después que el de los Estados Unidos. Esto se calcula, porque todavía a ciencia cierta no se sabe exactamente, pero se calcula que arrancó en 1982 y no empezó a ser funcional hasta 1996, o sea que bastante tiempo después, ¿sí? Y recién se logró una cobertura en todo el mundo, perdón, no una cobertura en todo el mundo, sino en todo el territorio ruso, que por cierto es muy, pero muy grande, muy extenso, en el año 2007, ¿sí? Hoy por hoy, por supuesto, cubren todo el mundo, tienen cobertura global, ¿sí? Y por supuesto que también su utilización es de acceso libre, igual que el GPS, ¿sí? Los rusos siguen actualizando su constelación de satélites, igual que los norteamericanos, y la última generación de satélites de los rusos son los GLONASS-K. En el 2010 se presentó en Rusia el primer teléfono con receptor para posicionamiento con satélite GLONASS. O sea, estamos hablando exactamente de lo mismo que hablamos con respecto a los GPS, pero el sistema ruso. ¿Qué es lo importante a destacar acá? Lo importante que quiero que sepan es que más allá de todo lo que acabo de explicar, ahí pueden ver, bueno, como podrán ver imágenes, es básicamente lo mismo que el sistema GPS, solamente que por supuesto dependen de otra red satelital, ¿sí? Pero nada más que eso. Miren qué interesante este gráfico, acá se ven las órbitas
en las alturas, quiero decir, la distancia a la Tierra de los satélites. Ahí pueden ver el sistema Iridium, ahí pueden ver el sistema GLONASS, el sistema GPS, el COMPAS, ¿sí? Bueno, varias órbitas que no me quiero ir de tema porque si no me voy a campos que realmente no tienen nada que ver con lo que quiero hablar acá, pero sí quiero que sepan que el sistema GLONASS es perfectamente compatible con el sistema GPS, al punto tal que estos Garmin de mano, ¿sí? No todos, pero muchos de estos Garmin de mano aceptan, ¿sí? Ustedes saben que Garmin es norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, sin embargo, aceptan la red GLONASS, ¿ok? Así que ese es un dato muy importante. En realidad, tener tanta información no va a cambiar. O sea, usar los dos sistemas en simultáneo, el sistema GPS y el GLONASS en simultáneo, no es que les va a dar mejor precisión de posición, no, en absoluto. Pero es importante que sepan que hay cobertura global en todo el planeta, que eso sí es importante, ¿ok? Sobre todo, insisto, si estamos navegando cerca de los polos o fuera de los trópicos, ¿sí? Eso es lo más importante, que es donde la Tierra es mucho más geoide y ahí es donde necesitamos muy buena precisión para que los cálculos de navegación no sean erróneos, ¿sí? Bien, el último sistema que existe para mejorar la precisión, repito que el GLONASS no es para mejorar, es un sistema paralelo al GPS. Lo que es para mejorar de todo lo que vimos hasta ahora es el WAS y el EGNOS. Pero después nos queda una última instancia para mejorar el sistema de precisión, de posicionamiento, que es lo que se conoce como DGPS, sistema de GPS diferencial. Muy rápidamente voy a explicar que se trata de un sistema que transmite, o sea, básicamente, originalmente es el mismo sistema que ya conocemos, tanto sea de GPS como de GLONASS, ¿sí? Pero con un adicional, un agregado, que es que mediante una estación terrestre con latitud y longitud perfectamente conocida, se logra enviar por ondas de radio, puede ser vía celular, VHF, UHF, lo que fuere, el factor de corrección en tiempo real o en tiempo postprocesado, digamos, no en tiempo real sino luego, el factor de corrección basado en que se conoce con total precisión la latitud y longitud de una estación base, ¿sí? Bueno, ahí sí estamos logrando una precisión centimétrica, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Esto es para un uso netamente profesional, ¿ok? Por ejemplo, ¿para quién puede servir esto? Para un agrimensor, para un topógrafo y para un hidrógrafo. Nosotros cuando hacemos las batimetrías necesitamos tener muy buena precisión. Si yo digo que en esta latitud y en esta longitud hay tal profundidad, no puede ser 5 metros a la redonda, tiene que ser exactamente en esas coordenadas. Entonces ahí sí realmente se justifica tener tanta precisión para poder presentar, por ejemplo, un croquis, un plano o lo que fuere, con la intención de tener, digamos, una muy pero muy buena precisión en cuanto al posicionamiento. Bueno, para finalizar, y hablando de los errores de los GPS de uso civil, todo lo que acabo de explicar recién, por lógica, no tiene ningún sentido para lo que es la navegación deportiva. A ver, vamos a mirarnos bien a la cara para entender esto. Si yo, navegante deportivo, voy a depender, o sea, si 5 metros de error que me da un GPS, yo insisto con los 5 metritos, si esos 5 metros de error son la diferencia entre entre navegar seguro o quedarme varado, estoy en serios problemas, ¿sí? Porque yo no puedo ser tan GPS dependiente para que esos 5 metros de error, ¿sí? Que no son ni proa, popa ni babor estribor, sino que fluctúan, pero nunca esos 5 metros de error tienen que marcar mi diferencia entre navegar con seguridad o, por decirlo vulgarmente, quedarme a caballo de una piedra, que sería lo peor, ¿no? Entonces, para todo lo que concierne a navegación deportiva, amateur, recreativa, con un GPS de estos común y corriente, alcanza y sobra. También alcanza y sobra, también podemos resaltar los celulares, ¿sí? Los celulares tienen GPS propios incorporados
mediante cualquier aplicación que nosotros carguemos, instalemos en el celular. Ustedes saben que a los chinos no les cuesta nada poner acá un chip GPS. Pero acá no se confundan lo que es GPS con AGPS. El AGPS es GPS asistido y que de esa manera se trabaja, o sea, el posicionamiento se obtiene, se logra mediante la triangulación de antenas radiobase de celular. Eso en tierra anda bastante bien, pero en el agua no tenemos antenas de celular radiobase. Entonces, tiene que ser GPS y no el AGPS. Esa es una yapita que les estoy contando ya para terminar. ¿Por qué digo para terminar? Porque les quiero mostrar un experimento que he hecho que está referido netamente al tema de la precisión de los GPS de uso civil, ¿sí? Esto es muy interesante y presten atención a lo que voy a explicar ahora. Lo que se hizo fue lo siguiente. Dejamos dos equipos bajo cielo abierto, obviamente en el suelo, apoyados, ¿sí? Tomando señal, grabando puntos de track cada 2 segundos. Uno fue un Garmin 78 y otro fue un Garmin 76. Dos equipos de última generación. En realidad, el 78 es el más nuevo, pero el 76, por supuesto que se encuentra perfectamente vigente. Se los separó a una distancia de 2 metros uno de otro para que no se interfieran y se los configuró para que graben un punto de track cada 2 segundos durante 20 minutos. ¿Sí? Y se los dejó bajo cielo abierto sin ningún tipo de obstáculo. ¿Qué quiere decir un punto de track? Lo voy a explicar muy rápidamente. El GPS, todo GPS, cuando nosotros lo encendemos y empezamos se posiciona solito, el GPS es capaz de grabar dentro de su memoria la huella de todos los lugares por donde nos desplazamos. Y eso se llama track log. El track log está compuesto por track points. Y un punto de track es un track point. Exactamente, bien digo. ¿Sí? Entonces, se lo configuró de esa forma para que pueda darnos como se dice, como decía recién, grabar un punto de track cada 2 segundos durante 20 minutos. Una vez que ambos equipos obtuvieron la señal, se comenzó con la grabación de los track points y se lo dejó 20 minutos. El próximo paso fue descargar esos tracks, ¿sí? Para ser visualizados en la compu. Se lo descargó en la compu y lo abrimos con el famoso programa OSI Explorer, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, ¿sí? Entonces, descargamos los tracks de uno, del 78, y descargamos los del 76. Pero antes de eso, en el OSI Explorer generamos un mapa en blanco que tiene 100 metros de largo por 100 metros de ancho, con una resolución de 1 metro por píxel para tener una muy buena resolución, que es en definitiva lo que están viendo ustedes en pantalla, ¿sí? Al mismo tiempo están viendo una cuadrícula que tiene 10 por 10. Hagamos de cuenta que son paralelos y son meridianos. Solamente que no son geográficos, sino que tienen 10 metros de separación entre sí. La cuadrícula. Entonces, lo que se ve en azul es el track del Garmin 78. Y lo que se ve en rojo es el track que grabó el Garmin 76. ¿Sí? Lo que se ve también es una ventanita que está abajo a la derecha, que es la ventana que se llama Control de Tracks. Todo esto se hace mediante el programa OSI Explorer, que yo también enseño a usarlo, es otro de los cursos que yo dicto, ¿sí? Que es muy interesante. Entonces, pueden ver que mediante la ventana de Tracks, ¿sí? Ambos equipos, ¿sí? Grabaron la misma cantidad de puntos, aproximadamente 600 puntos. En la tercera columna dice puntos, y uno grabó 603 puntos y el otro grabó 601 puntos. Pero las distancias sí que son diferentes. Y acá es el punto, acá está el experimento. Lo que OSI Explorer hace es mirar los tramos entre todos y cada uno de los puntos de track y los va sumando para dar la distancia final. Como conclusión, se determina que el Garmin 78 tuvo un desplazamiento en su posición máximo de 45 metros, ¿sí? Como pueden ver, el azul, es el track azul, tuvo un desplazamiento. Recuerden que los dos equipos estaban estáticos, quietos, sin embargo miren cómo se han movido. Este es el error que tanto hablamos de los GPS, y acá está el experimento.
Repito, el 78 tuvo un desplazamiento en su posición máxima de 45 metros y de 600 puntos de track grabados, 320 corresponden dentro de los 10 metros de error. Y el 76, que es el de los tracks de color rojo, tuvo un desplazamiento en su posición máxima de 65 metros. Recuerden que el anterior tuvo 45, este tuvo 65 metros de desplazamiento de posición y de 600 track point grabados, 327, ahí estamos igual que antes casi, corresponden dentro de los 10 metros de error. Amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Sí? ¿Qué quiero explicar con esto para redondear y ya terminamos? Que no existe ningún GPS de uso civil que no tenga error. ¿Tá? Entonces, cuando decimos que el GPS me dice que estoy a 15,4 metros, no. Acabo de explicar por qué no. Si yo veo por el GPS que dice que estoy a 1250 metros de tal boya, no. Definitivamente no. No son 1250, serán 1200, serán 1300, ¿sí? O sea, ¿los GPS se volvieron poco confiables? No, de ninguna manera. Siguen siendo confiables. Ahora, depende de nosotros cuánto esperemos de ellos. Lo que quiero explicar, y ya terminamos, es que este equipo, como cualquier otro equipo de uso civil, aunque sea el más caro, el más grande, con la pantalla más grande, el mejor celular que tengamos, con todas las aplicaciones, siempre vamos a estar pendientes y supeditados a esos márgenes de error que recién estaba explicando, y por eso les muestro el experimento que acabo de hacer para que me entiendan dónde está el error, de manera de poder hablar con conocimiento, ¿sí? Sigan confiando en sus equipos, pero más confíen en ustedes, en sus propios cálculos de navegación. Muchas gracias, nos vemos en un próximo encuentro.